En esta clase seguiremos viendo algunos conceptos fundamentales de la resistencia de materiales. En la clase pasada tratamos el tema de las tensiones. En esta clase veremos deformaciones, algunas características principales de los materiales, las que usaremos durante este curso, y por último hablaremos de las relaciones constitutivas, que son relaciones que se establecen entre las tensiones y las deformaciones a través de algunas propiedades de los materiales. Primero, hagamos un pequeño resumen de lo que se vio en la clase pasada sobre tensiones. Para definir las tensiones, tuvimos primero que hacer referencia a un delta de área, que era una pequeña porción de una sección que se realizaba sobre un cuerpo cargado. Sobre esa pequeña porción actuaba una fuerza, delta de F, una fuerza interna, que era parte de la fuerza interna que se requería para que se estableciera el equilibrio de la parte seccionada del cuerpo. Siempre que seleccionemos un área para especificar una tensión, debemos darle una orientación definida y por eso se deben establecer sistemas, un sistema de coordenadas que me defina dicha orientación. Una vez que lo tenemos establecido, podemos proyectar la fuerza delta F y obtener así sus tres componentes. De esa manera podemos entonces definir las tensiones como se muestran aquí en estas tres igualdades. Definimos una tensión normal y dos tensiones de corte. Estas están contenidas en el área y esta tensión normal es perpendicular al área considerada. Una vez que tenemos estas tensiones definidas, las podemos ver aquí graficadas según el sistema de coordenadas elegido. El caso de la tensión normal tendrá un subíndice que es el que le corresponde al eje que es perpendicular al área, y luego tendremos los subíndices dobles para las tensiones de corte, en donde el primer subíndice va a indicar la dirección del eje perpendicular y el otro subíndice la dirección de la flecha, según sea en la dirección de Y o en la dirección de X. Si nosotros continuábamos cortando el cuerpo de manera que termináramos de definir un elemento de volumen en torno a un punto, un pequeño elemento de volumen en torno a un punto, podríamos representar el estado tensional del punto de la manera en que se muestra en esta figura. En las 6 caras hay una tensión normal y dos tensiones de corte, al menos si ninguna de ellas es nula. Podría haber algún tipo de estado tensional un poco más simple que este. Este estado tensional queda definido a través de una magnitud tensorial, un tensor de segundo orden como el que se ve aquí. Aquí están los valores de todas estas tensiones que aparecen en este elemento de volumen, de manera que conociendo todos estos valores y por supuesto la orientación del eje X, Y y Z, yo
conozco el estado tensional de ese punto. Este tensor de segundo orden es simétrico porque, si ustedes recuerdan, por el teorema de Cauchy o de reciprocidad de las tensiones tangenciales, estas tensiones de corte que tienen los mismos subíndices, aunque en distinto orden, son iguales. De manera que este es un tensor simétrico. En una magnitud tensorial, a cada dirección del espacio se le asocia un vector. Por ejemplo, veamos la dirección Y, que tiene asociada esta cara que estoy señalando aquí. Allí tengo asociado a esa dirección o a esa cara un vector que estaría compuesto por estas tres componentes, el sigma i, el tau iz y el tau ix. Imaginemos que este es un cuerpo en el espacio sometido a un sistema de fuerzas, también espacial. Puedo estar interesada en conocer el estado tensional de algún punto de este cuerpo, por ejemplo, un punto como este, o algún otro punto como estos que se marcan aquí. Si quiero expresar el estado tensional de estos puntos, debo establecer un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, como los que se muestran en la figura, y rodear al cuerpo de un elemento de volumen, un paralelepípedo rectangular, orientado según esos ejes. Entonces, en cada cara del paralelepípedo se indicarán las tensiones, las normales y las tangenciales, que correspondan, pudiendo incluso ser alguna de ellas nula si el estado tensional es sencillo. Si hubiera elegido los mismos puntos para analizar su estado tensional, pero hubiera seleccionado un sistema de coordenadas diferente, girado, como estos que se muestran ahora, lo que hubiera ocurrido es que en las caras de cada uno de estos paralelepípedos aparecerían tensiones normales y tangenciales, pero de valores diferentes a los que aparecían en la orientación anterior. Sin embargo, esto no quiere decir que el estado tensional de estos puntos haya cambiado, porque el estado tensional de un punto en un cuerpo cargado va a depender de la ubicación del punto en el cuerpo y también del estado de cargas bajo el cual esté. Es decir, que si en un determinado cuerpo yo selecciono un punto, expreso su estado tensional y cambio el sistema de cargas a uno que no sea equivalente, obviamente, el estado tensional del punto en esa misma ubicación va a cambiar. Y bajo un mismo estado de cargas, si yo cambio de un punto a otro del cuerpo, obviamente que lo más probable es que el estado tensional también sea diferente. Es decir, el estado tensional no depende del sistema de coordenadas elegido. En general, si elijo para un mismo punto dos sistemas de coordenadas diferentes, existe una manera de relacionar las tensiones que aparecen en una orientación con las tensiones que aparecen en otra orientación. Ya veremos más adelante cómo se puede hacer esto. Esto es algo parecido a lo que ocurre con las fuerzas. Las fuerzas son vectores. Si yo tengo una fuerza como esta, F, y selecciono este sistema de coordenadas x, y,
puedo expresar la fuerza a través de sus componentes, Fx y Fi. Ahora, sin cambiar la fuerza, yo puedo haber cambiado el sistema. Un sistema ahora X' y prima. Entonces, puedo también obtener las componentes cartesianas de esa fuerza, que ahora serán Fx', Fi', diferentes a las que había antes. Estas componentes son distintas, sin embargo, la fuerza, que puede ser la acción de un cuerpo con respecto sobre otro, por ejemplo, no ha cambiado. Lo que cambia es las componentes a través de las cuales expresamos la fuerza porque cambió el sistema de coordenadas. Bueno, pasemos ahora a hablar de las deformaciones. Ya es un nuevo concepto que no se vio en la clase anterior. Veamos primero las deformaciones unitarias normales. También a veces se las llama deformaciones específicas longitudinales. Depende de la bibliografía que leamos. Para dar un ejemplo muy sencillo y poder comprender rápidamente a qué nos referimos cuando hablamos de deformación unitaria normal, podemos presentar este mismo ejemplo que presentamos cuando queríamos explicar fácilmente las tensiones normales. Lo que tenemos aquí es una barra que inicialmente tenía una longitud L0 y que al ser sometida a tracción con estas fuerzas centroidales aplicadas en sus extremos, se alarga hasta llegar a tener una longitud L. Como vimos anteriormente en la clase pasada, lejos de los puntos de aplicación de las cargas, las tensiones son uniformes. Habíamos mostrado unas fotos en las que se dibujaba una grilla sobre una barra y veíamos cómo todas las secciones transversales, cuando se estiraba la barra, se mantenían perpendiculares al eje y paralelas entre sí, pero variaban la distancia entre ellas. Vamos a obviar el hecho de que en los extremos el comportamiento no es exactamente ese y vamos a suponer que las tensiones son uniformes a todo lo largo de la barra. Vamos a definir una deformación unitaria normal o deformación específica longitudinal promedio de la manera que se muestra en esta fórmula. Es decir, la longitud final menos la longitud inicial, que es este delta o este alargamiento que se señala aquí, sobre la longitud inicial de la barra. Evidentemente, esta deformación unitaria normal es adimensional, porque tenemos unidades de longitud en el numerador y en el denominador. Y me está representando de alguna manera cuánto se alarga cada unidad de longitud de esta barra. Ahora, no siempre los cuerpos tienen un comportamiento tan uniforme como una barra sometida a una carga axial centroidal. Entonces, para definir la deformación unitaria normal, podemos tener que seleccionar algún pequeño segmento en el cuerpo, como los que mostramos aquí. Aquí tenemos un cuerpo, bueno, este es similar, o al menos parece de una geometría similar a la anterior, pero este podría ser un cuerpo en el espacio con una forma cualquiera, y este sería un pequeño segmento, un delta S, señalado en torno a un punto particular del cuerpo. Cuando estos cuerpos son sometidos a cargas, esa longitud
varía y pasa a ser un delta S'. Entonces, vamos a definir a esta deformación unitaria normal como el límite de este cociente, que es en el numerador la diferencia entre la longitud inicial y la longitud final, y en el denominador la longitud inicial. El límite de este cociente para un delta S que tiende a 0 es la deformación unitaria normal que queríamos definir. Vamos a ver ahora la deformación unitaria cortante, a veces también llamada deformación específica angular. Veamos este bloque, este elemento aquí, y hemos marcado inicialmente dos líneas que forman entre sí 90 grados, pi/2. Si aplicamos una carga cortante, como esta que se marca aquí, el ángulo que inicialmente era de 90 grados pasa a valer θ. Lo mismo ocurre si B se aplica hacia el otro lado, bueno, obtendré un valor final θ diferente. En este caso es menor a 90 grados y en este caso es mayor. Vamos a definir entonces a esa deformación unitaria cortante, gamma, como la diferencia entre el valor inicial de 90 grados y el valor final del ángulo. En realidad tenemos que intentar relacionar tanto esas deformaciones normales como las cortantes con un sistema de coordenadas. Debemos expresar las componentes cartesianas de las deformaciones unitarias. Entonces, imaginemos aquí un cuerpo tridimensional ubicado según este sistema de coordenadas cartesianas. O mejor dicho, tenemos el cuerpo y hemos seleccionado este sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Hemos ubicado un punto en ese cuerpo y lo hemos rodeado de un elemento de volumen que vemos aquí ampliado. Entonces, esto es un paralelepípedo rectangular, de manera que todos estos ángulos valen pi/2. Y es un pequeño elemento, con lo cual tenemos aquí estas aristas de longitud delta X, delta Y y delta Z muy pequeño. Esto rodea entonces al punto con la orientación de este sistema de coordenadas. Cuando el cuerpo es sometido a un sistema de cargas, este elemento sufre una deformación. Vemos aquí estas deformaciones que va a sufrir el elemento. Por un lado, las aristas de este elemento van a variar su longitud. Inicialmente esta arista tenía una longitud delta I y ahora tendrá una longitud 1 más la deformación unitaria normal en esa dirección, es decir, epsilon sub I, por el delta I. Es decir, fíjense, si hacemos la distributiva, lo que voy a tener es un delta I, que era la longitud inicial, más un epsilon I por el delta I. Esta deformación por unidad de longitud por la longitud que tenía inicialmente. El mismo análisis se puede hacer para las otras aristas. Está aquí, que medía inicialmente delta X y que sufrirá una deformación específica o unitaria normal epsilon X. Y esta arista, de una manera similar, tendrá una deformación unitaria normal epsilon Z
y tenía inicialmente una longitud delta z. Veamos ahora las otras deformaciones, las deformaciones unitarias cortantes o específicas angulares. Este ángulo que inicialmente valía pi sobre 2 se redujo en una cantidad gamma y z. Este cambió en una cantidad, aumentando en este caso, en una cantidad gamma xy y este varió en una cantidad gamma xz. Estos subíndices están relacionados con los subíndices de la tensión cortante que les da origen. Este IZ está relacionado con una tensión cortante que irá en esta dirección, por ejemplo. Lo que vemos aquí es que las deformaciones unitarias normales lo que van a producir es un cambio en el volumen. Al haber variado las aristas, la longitud de las aristas va a cambiar de volumen el paralelepípedo. Y por el otro lado, las deformaciones unitarias cortantes lo que cambian es la forma del paralelepípedo. Para expresar el estado de deformación de un elemento de volumen, podemos usar un tensor de segundo orden como este que se ve aquí, algo parecido a lo que usamos para expresar el estado tensional de un cuerpo, pero lo que ubicamos aquí en cada elemento de este tensor son las deformaciones. En la diagonal tenemos las deformaciones unitarias normales y en el resto de los lugares tenemos las deformaciones unitarias cortantes divididas por 2. Este tensor también sería un tensor simétrico. Hasta aquí hemos definido entonces tensiones y deformaciones. Las tensiones las hemos definido a partir de las fuerzas internas que se obtienen por ecuaciones de equilibrio, y a las deformaciones las hemos definido a través de conceptos básicamente geométricos. Hay una relación entre las tensiones y las deformaciones. Esta relación se debe a las propiedades del material y se llaman relaciones constitutivas. En la primera parte del año, cuando vimos estática, en ningún momento hablamos de deformaciones ni de tensiones, aunque sí de cargas, y tampoco mencionamos en ningún momento las propiedades del material. Solo considerábamos algunos aspectos de la geometría del cuerpo, no todos, y nunca se mencionó de qué material estaba hecho el cuerpo sobre el cual planteábamos equilibrio. Sin embargo, en esta segunda parte del año, donde nos va a interesar saber si un cuerpo sometido a fuerzas resiste o no, si se deforma mucho o si se rompe, necesitamos conocer todas las dimensiones del cuerpo y también las propiedades del material que lo forma. Las propiedades del material se determinan a través de ensayos. Un ensayo básico es el ensayo de tracción y de compresión. No vamos a hablar demasiado de este ensayo, ni tampoco haremos mucho hincapié en la descripción de las propiedades del material,
solo de aquellas que nos interesen para el desarrollo de esta materia, porque ustedes tendrán otras materias en donde van a ver en forma más profunda los distintos ensayos y las múltiples propiedades que con esos ensayos se pueden determinar del material. El ensayo de tracción y de compresión, como acabo de decir, es uno de los ensayos más tradicionales. Para este ensayo se usan probetas estandarizadas. En general se establece una zona calibrada en la parte central, que es la que se tendrá en cuenta en el ensayo. En los extremos suele estar ensanchada para que justamente la falla se produzca en la zona intermedia. Estas probetas se ensayan a tracción o a compresión en máquinas que tienen este aspecto que se ve en esta figura. En el departamento de ingeniería mecánica, en el laboratorio, hay una máquina de ensayo a tracción que seguramente ustedes verán en la materia que corresponde al estudio de los materiales. Entonces, la probeta se somete a una carga que va creciendo lentamente y se van midiendo entonces las cargas y las deformaciones que esa probeta experimenta. En general, el material puede tener un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil. Si el material tiene un comportamiento dúctil, lo que va a ocurrir antes de la rotura es una estricción, que es un adelgazamiento de la sección transversal, bien pronunciado en alguna zona, digamos, concentrada de la probeta, hasta que al llegar a la carga de rotura se produce la separación de la probeta. Si el material es frágil, la rotura se produce sin un adelgazamiento evidente de la sección, es decir, no hay una deformación notable previa a la rotura. Un diagrama tensión-deformación como este es el que normalmente se traza de un ensayo de tracción-compresión, en el que en abscisas se miden las deformaciones normales, unitarias normales, y en ordenadas las tensiones. Esta es una forma idealizada del diagrama que contiene todas las zonas características que probablemente puede presentar, por ejemplo, un acero dulce, pero de todos modos es idealizada. Esta zona de aquí evidentemente es mucho más delgada, es decir, que la pendiente de esta recta es mucho mayor, pero este dibujo sirve para explicar rápidamente qué pasa en cada una de estas zonas en donde el material tiene un comportamiento determinado. La primera zona es la región elástica, en donde hay una proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones. Aquí hay una línea recta con una pendiente determinada, E, siendo E el módulo de elasticidad o bien el módulo de Young, que determina, es una característica del material y determina la pendiente de esta recta. Cuando se alcanza una tensión que constituye un límite de proporcionalidad, aquí se curva un poco el gráfico, la línea, y hasta que se llega a una tensión de cedencia, o nosotros en general la vamos a llamar tensión de fluencia, en donde el material comienza a incrementar su deformación sin un aumento de la tensión.
Hay luego un punto en el que la deformación comienza a producir un endurecimiento del material que vuelve a incrementar la tensión hasta que se llega a la tensión última o esfuerzo último, en donde comienza a adelgazarse de una manera muy notable la sección de la probeta, eso se llama estricción, y entonces comienza a bajar esta curva hasta que se llega al esfuerzo de fractura o tensión de rotura, donde se produce ya la separación de las dos partes de la probeta. Este gráfico se muestra con estas curvas cuando la tensión se obtiene dividiendo la carga que se aplica sobre la sección inicial, el área de la sección inicial, es decir, esto se llama tensión nominal, y la deformación se calcula con el alargamiento de la zona calibrada sobre la longitud inicial de esa zona. Si se si se usan esta tensión y esta deformación, el diagrama tendrá la forma sombreada. Si por el contrario en cada momento se tomara la sección verdadera, que obviamente en un ensayo de tracción irá disminuyendo, y la longitud en cada uno de los pasos, que irá aumentando, este diagrama realmente daría esta curva que está aquí, en donde se ve que a partir de que termina la zona de fluencia, va siempre incrementando la tensión. En general, nosotros vamos a trabajar en la zona elástica, no analizaremos otro comportamiento del material, siempre consideraremos que el material se comporta elásticamente y que cumple con la ley de Hooke, que es esta relación que está escrita aquí, es decir, la tensión normal es igual a el módulo de Young o módulo de elasticidad por la deformación unitaria normal. Esta ley de Hooke, tal cual está escrita aquí, es sólo válida para un estado uniaxial de tensiones. Un estado uniaxial de tensiones es el que presentan los puntos de una probeta, como la que mostramos recién, sometida a tracción, es decir, este sería un estado uniaxial de tensiones. Pero si los puntos de un cuerpo que está cargado tuvieran un estado biaxial o triaxial de tensiones, esta ley, escrita de esta manera, no sería válida y se aplicaría para un comportamiento elástico lo que llamamos ley de Hooke generalizada, que veremos más adelante. Cuando una probeta, como la que vimos, está sometida a tracción con cargas centroidales, no solo se alarga, produciéndose un alargamiento delta, sino que transversalmente las líneas transversales se acortan, es decir, el diámetro de la barra disminuye. Si nosotros tomamos la deformación unitaria normal en fibras orientadas según el eje de la barra, tendremos una deformación unitaria normal longitudinal igual a el alargamiento de la barra sobre la longitud de la barra.
Pero si tomamos segmentos dibujados transversalmente, es decir, coincidentes, por ejemplo, con un radio, como el que se muestra aquí, si la barra está sometida a tracción, al deformarse, este radio va a disminuir. Va a haber un cambio del radio que le podemos llamar delta prima. Así que va a haber una deformación unitaria normal, que vamos a llamar lateral, que será igual a esa variación delta prima sobre la longitud inicial, que sería la longitud del radio. Hay una relación entre esta deformación unitaria normal longitudinal y esta lateral o transversal, que viene dada por este coeficiente que se llama coeficiente de Poisson y que es una propiedad del material. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que la relación entre esta deformación unitaria lateral y esta longitudinal, cambiada de signo, es igual a este coeficiente de Poisson. Este coeficiente de Poisson es siempre positivo. Así que este signo que está aquí sirve para cambiarle el signo al cociente, porque estas dos deformaciones serán de signo contrario. Si yo someto esta barra a tracción, la barra se alarga, pero el diámetro o el radio disminuye. Si hubiera sometido esta barra a compresión, la barra se acorta, pero el radio se alarga. Es decir, que siempre voy a tener diferente signo entre estas dos deformaciones, con lo cual el cociente me daría negativo y este signo menos hace que todo este número sea positivo. Teóricamente, el coeficiente de Poisson puede tener un valor entre 0 y 0,5, aunque en general los materiales con los cuales trabajaremos en los problemas que vamos a plantear nosotros en esta materia, los valores van a variar entre 0,25 y 0,35 aproximadamente. Evidentemente, este coeficiente es adimensional. Ya hemos hablado de las tensiones de corte y la relación que existen entre ellas en un elemento como este, con caras perpendiculares, y también hemos hablado de las deformaciones unitarias cortantes. Unas tensiones de corte puro, como el que se ve en esta figura, producirían una deformación de este elemento de volumen, como se muestra en este dibujo. Existe una relación entre las tensiones de corte y las deformaciones unitarias cortantes, así como existe una relación que acabamos de ver a través de la ley de Hooke entre las tensiones normales y las deformaciones unitarias normales. Esa relación depende del material y se obtiene, como ya hemos dicho recién, a través de ensayos. En general, este ensayo se hace sobre una probeta que es un tubo de sección circular y que es sometida a una carga de torsión. El diagrama que se obtiene al relacionar las deformaciones cortantes con las tensiones de corte es similar al que se obtiene con las tensiones y las deformaciones normales. Hay una zona elástica, un límite de fluencia, también hay una tensión última y una tensión de fractura
o de rotura. Pero igual que con las tensiones normales, vamos a trabajar dentro del régimen elástico del material. Es decir, este régimen en donde hay una proporcionalidad entre las deformaciones y las tensiones y además un comportamiento del material que vuelve a su dimensión original cuando es descargado, algo que no ocurre cuando el material supera la tensión de fluencia. En una relación similar a la planteada para la ley de Hooke, tenemos esta relación entre la deformación cortante y la tensión de corte. Esta constante que depende del material es el módulo de elasticidad al corte. Hay una relación entre el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad al corte, que es esta que se muestra aquí. Es de manera que si conocemos dos de estos coeficientes o de estas propiedades, podemos a través de esta fórmula conocer el restante. Básicamente, en los problemas que vamos a tratar en esta materia, estas serán las tres propiedades del material que utilizaremos. Esta que relaciona la deformación normal longitudinal y la lateral, y estos dos módulos de elasticidad que son una medida de la rigidez del material frente a las tensiones normales y frente a las tensiones tangenciales en el caso del coeficiente G. Veamos ahora las relaciones que existen entre las tensiones y las deformaciones, es decir, las relaciones constitutivas, en las que intervienen las propiedades del material que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos el estado tensional en un punto representado a través del tensor de tensiones aplicados en un elemento de volumen, un paralelepípedo rectangular. Y aquí tenemos el mismo elemento que ha sufrido una deformación. Hay un cambio en las longitudes de las aristas y también una variación de los ángulos que eran en principio ángulos rectos. Para estudiar estas relaciones vamos a hacer uso del principio de superposición. Lo que vamos a hacer aplicando el principio de superposición es analizar las tensiones por separado, calcular los efectos que esas tensiones hacen por separado y luego sumar los efectos. Esto es posible considerando que el material es homogéneo e isótropo y además que hay un comportamiento elástico lineal del material. Si estas condiciones se cumplen, entonces es válido aplicar ese principio de superposición que va a simplificar notablemente el análisis. Lo que vemos aquí es un elemento que está sometido, en este caso, a tres tensiones normales, sigma X, sigma Y y sigma Z, y este estado triaxial de tensiones, en este caso, lo vamos a obtener haciendo una suma de estos tres casos. En cada uno de ellos hay aplicada una de esas tres tensiones, es decir, que aquí tenemos en cada uno de estos términos un estado uniaxial de tensión que es mucho más sencillo de analizar. Este estado con la tensión en la dirección X presenta esta deformación, hay una
un alargamiento en la dirección X y un acortamiento de las dimensiones transversales. Lo mismo pasa en este caso, pero en la dirección Y y en la dirección Z. Cada uno de estos casos es un estado uniaxial de tensión, con lo cual puedo aplicar la ley de Hooke tal como resulta en un ensayo de tracción. La deformación unitaria normal en la dirección X, entonces, viene dada por esta ley de Hooke, es igual a la tensión normal en la dirección X sobre el módulo de Young. Para analizar lo que pasa en las direcciones transversales, voy a hacer uso de el coeficiente de Poisson. Aquí vemos que por la acción de sigma x, en la dirección Y hay un acortamiento, esta es la dirección Y, un acortamiento, igual a el coeficiente de Poisson por la deformación unitaria normal en la dirección X. Si lo quiero expresar en función de las tensiones, puedo escribir esta expresión que está aquí. Algo similar se puede escribir, pero para la dirección Z. Si analizo luego los otros estados uniaxiales, puedo completar esta tabla que está aquí, en donde veo en la primera columna las tensiones normales y en las demás, las otras columnas, vemos las deformaciones unitarias normales en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Para la tensión sigma Z, aquí aplico la ley de Hooke como en un ensayo de tracción. Para la dirección Y es el epsilon Y el que se obtiene con esa fórmula, y para la tensión en Z es el epsilon Z el que se obtiene con esa fórmula. Los demás se obtienen empleando el coeficiente de Poisson. Lo que voy a hacer, usando el principio de superposición, es sumar todas estas tensiones unitarias normales en la dirección X, que me va a dar esta expresión de aquí. También hacerlo con las tensiones, con las deformaciones unitarias en la dirección Y, y lo voy a hacer también con las deformaciones unitarias en la dirección Z. Así que aquí veo las expresiones resultantes y estas igualdades son las expresiones de la ley de Hooke generalizada. A esto le llamamos ley de Hooke generalizada. Así que aquí interviene el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Veamos qué ocurre para las tensiones tangenciales o de corte y las deformaciones unitarias de corte o específicas angulares o distorsión. También suele llamarse estos ángulos distorsión. Vemos que son independientes entre sí, de manera que una tensión XY, como la que se ve aquí, lo que va a producir es esta deformación de esta cara, en donde cambian los ángulos que inicialmente eran iguales a pi sobre 2, y la variación, que es esta distorsión, se obtiene dividiendo la tensión tangencial o de corte con los mismos subíndices por el módulo de elasticidad al corte. Lo mismo ocurre para esta otra tensión, tau y z, que me produce la distorsión de esta cara,
y para la tensión XZ, que me produce la distorsión de esta cara que señalo aquí. Esta distorsión o deformación unitaria al cortante se mide en radianes, en definitiva es adimensional. La tensión y el módulo G tienen las mismas unidades de carga sobre longitud al cuadrado. Veamos ahora a qué llamamos deformación unitaria volumétrica. Aquí tenemos un elemento de volumen diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que varía su volumen porque cambian a través de las tensiones normales, cambian su longitud. Ya dijimos anteriormente que estas tensiones normales producen las tensiones unitarias normales, que son las que originan los cambios de volumen. Así que cada una de estas aristas ha cambiado su longitud. Tiene una longitud que es la inicial más o menos, depende si se alarga o se acorta, el épsilon correspondiente por la longitud inicial. Veamos cómo vamos a definir esta deformación unitaria volumétrica. Lo primero que vamos a hacer es plantear la variación del volumen. Aquí entonces multiplicamos esta longitud por esta, que es lo que se expresa aquí, y le restamos el volumen inicial, que era diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Si realizo esta operación, me van a quedar algunos términos en donde se multiplican deformaciones unitarias y como son muy pequeñas, vamos a despreciar esos términos, de manera que resolviendo esto, me va a quedar esta expresión de aquí. Ahora voy a decir que la deformación unitaria volumétrica es igual a la variación del volumen sobre el volumen inicial. Como esto que está aquí es el volumen inicial, cuando yo divida esto por este producto, me va a quedar la suma de las tres deformaciones unitarias normales. Si reemplazo estas deformaciones por la expresión equivalente dada por la ley de Hooke generalizada, voy a obtener esta expresión, que es otra forma de definir la deformación unitaria volumétrica. Bueno, en esta clase hemos terminado de analizar los conceptos básicos de la resistencia de materiales que nos van a servir para el resto de los temas. Acá se ha visto deformaciones, tensiones y relaciones constitutivas en forma general, y a partir de ahora comenzaremos a plantear problemas o casos específicos en donde se va a definir una determinada geometría del cuerpo, también una forma específica de las solicitaciones, y a partir de allí se analizarán tensiones y se analizarán deformaciones para, como digo, cada uno de esos casos que iremos viendo. Es muy importante entonces tener muy bien aprendido todo lo que vimos hasta ahora para que todos estos conceptos se puedan aplicar fácilmente y entender rápidamente cómo los usamos en los casos específicos que veremos.
Teóricamente, el coeficiente de Poisson puede tener un valor entre 0 y 0,5, aunque en general los materiales con los cuales trabajaremos en los problemas que vamos a plantear nosotros en esta materia, los valores van a variar entre 0,25 y 0,35 aproximadamente. Evidentemente, este coeficiente es adimensional. Ya hemos hablado de las tensiones de corte y la relación que existen entre ellas en un elemento como este, con caras perpendiculares, y también hemos hablado de las deformaciones unitarias cortantes. Unas tensiones de corte puro, como el que se ve en esta figura, producirían una deformación de este elemento de volumen, como se muestra en este dibujo. Existe una relación entre las tensiones de corte y las deformaciones unitarias cortantes, así como existe una relación que acabamos de ver a través de la ley de Hooke entre las tensiones normales y las deformaciones unitarias normales. Esa relación depende del material y se obtiene a través de ensayos. En general, este ensayo se hace sobre una probeta que es un tubo de sección circular y que es sometida a una carga de torsión. El diagrama que se obtiene al relacionar las deformaciones cortantes con las tensiones de corte es similar al que se obtiene con las tensiones y las deformaciones normales. Hay una zona elástica, un límite de fluencia, también hay una tensión última y una tensión de fractura o de rotura. Pero igual que con las tensiones normales, vamos a trabajar dentro del régimen elástico del material. Es decir, este régimen en donde hay una proporcionalidad entre las deformaciones y las tensiones y además un comportamiento del material que vuelve a su dimensión original cuando es descargado, algo que no ocurre cuando el material supera la tensión de fluencia. En una relación similar a la planteada para la ley de Hooke, tenemos esta relación entre la deformación cortante y la tensión de corte. Esta constante que depende del material es el módulo de elasticidad al corte. Hay una relación entre el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad al corte, que es esta que se muestra aquí. Es de manera que si conocemos dos de estos coeficientes o de estas propiedades, podemos a través de esta fórmula conocer el restante. Básicamente, en los problemas que vamos a tratar en esta materia, estas serán las tres propiedades del material que utilizaremos. Esta que relaciona la deformación normal longitudinal y la lateral, y estos dos módulos de elasticidad que son una medida de la rigidez del material frente a las tensiones normales y frente a las tensiones tangenciales en el caso del coeficiente G. En esta clase, entonces, hemos visto los conceptos más importantes, los conceptos fundamentales de la resistencia de materiales.
Por un lado definimos las tensiones, vimos los dos tipos de tensiones y por otro las deformaciones, también las normales y las cortantes, y también analizamos muy rápidamente la relación que se establece entre las tensiones y las deformaciones, en donde se tiene en cuenta las propiedades del material. A lo largo del desarrollo de la materia, seguiremos usando permanentemente estos conceptos, de manera que es muy importante que se entiendan bien, que se comprendan acabadamente, para que se puedan desarrollar el resto de los temas sin dificultad. También va a ser muy importante para el desarrollo de los temas que siguen las características geométricas de las áreas que vimos al final de la primera etapa, los momentos estáticos, momentos de segundo orden y la utilización del círculo de Moore para los momentos de inercia.